Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de Economía Internacional. Hoy con nuestro tema número 6, que, bueno, se hace llamar los organismos financieros internacionales. Eh, Estructuras que se desarrollan a nivel mundial para que nosotros podamos ejercer el comercio o para que podamos buscar créditos en el extranjero para el desarrollo de la economía de las diferentes regiones, ¿no? Es un tema que nosotros debemos entender desde el punto de vista del financiamiento y de la importancia de los capitales de este tipo de instituciones en favor de aquellas naciones que tienen problemas económicos o que están en vías de desarrollo. Entonces, en ese sentido, bueno, esa es la importancia que tiene nuestro tema número 6 y sin nada más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo primero que tenemos que establecer es que vivimos en un mundo hoy en día totalmente globalizado, en el que las relaciones económicas entre los países evidentemente son inevitables y las dependencias de las importaciones y las exportaciones lo son aún más. Y vivimos una nueva realidad, ¿no? Donde hay un evidentemente nuevo orden económico, aunque este nuevo orden económico es cada vez más rápido en cuanto a quiénes son las naciones dominantes y quiénes son las naciones emergentes y quiénes son las naciones pobres, ¿no? Aunque hay algunas que se mantienen, porque así le conviene al nuevo orden, hay otras que empiezan a entrar en un terreno donde la distribución de la riqueza, donde las condiciones de vida son mayores y también tenemos la contraparte, ¿no? De las naciones que tienen una calidad de vida muy alta, donde vemos que se enfrentan a problemáticas realmente muy fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el dinamismo de la economía internacional hace que las potencias cada vez sean menos potencia, los países emergentes sean cada vez más potencias y los países en vía de desarrollo traten de alcanzar un nivel más alto de vida, ¿no? Que es el caso de nuestro país. Y entonces, el nuevo orden mundial se da, como hemos venido repitiendo, porque este es el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, donde pues prácticamente todo cambia, ¿no? Y las naciones, repito, que eran ricas, hoy son pobres, o son países en vías de desarrollo, y las naciones que eran relativamente estables son naciones muy ricas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, nacen las siguientes instituciones de carácter mundial. El primer instituto, eh, el primer elemento que surge a partir de el término de la Segunda Guerra Mundial, de carácter mundial, es el Fondo Monetario Internacional. Nace en 1944 en los Estados Unidos y el objetivo es contribuir y estimular el buen funcionamiento de la economía mundial, donde estaban inscritos 74, originalmente 74 países y de alguna otra manera el Fondo Monetario Internacional establece políticas y establece mecanismos en teoría para generar bienestar en la población. Aunque nosotros sabemos últimamente que muchas veces era para controlar la economía y mantener a los países pobres más pobres y a los países ricos más ricos. Hoy en día está integrado por 184 países, donde su sede central está en Washington y básicamente busca estabilizar las finanzas del planeta de forma global, ¿no? Aunque, repito, en muchas ocasiones no lo ha logrado. Y bueno, en México tenemos bien documentado la crisis del presidente López Portillo, donde solicita un crédito al Fondo Monetario Internacional y una de las condiciones para prestar este dinero, que se llaman las cartas de intención, las famosas cartas de intención, es que el salario mínimo se mantenga en mínimos históricos, ¿no? Y esta política se rompió hasta este sexenio. Y evidentemente no quiero hablar bien ni mal de este sexenio, pero simplemente se rompió, ¿no? Pero era una imposición del Fondo Monetario Internacional. Así que ustedes determinarán qué tan bueno es o qué tan malo es, ¿no? Luego tenemos al otro organismo realmente muy poderoso, que es el Banco Mundial.
Y es, evidentemente, el banco es una cooperativa que está integrada por 189 países, que nació también en 1944 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y su principal objetivo es reducir la pobreza que se genera en el mundo, concediendo créditos al desarrollo de los países que lo necesitan, ¿no? De hecho, si recordamos el año pasado, algunos países solicitaron préstamos por el fenómeno de la pandemia. Y si nos vamos un poquito más atrás, y repito, no es para hacer controversia, el expresidente Calderón, si no me equivoco, cuando surge el NH1N1, solicita un crédito. Y ese crédito, bueno, pues quién sabe dónde se quedó, ¿no? Pero todavía lo seguimos pagando, debemos ser claros en eso. Y entonces el Banco Mundial realiza préstamos en función de las prioridades que tiene el país y, bueno, de alguna otra manera lo presta, ¿no? El Banco Mundial es una cooperativa, como se dice, y cada país de los 189 le aporta una cantidad de dinero determinada y este dinero se mueve a través de inversiones, se mueve a través de préstamos y si después de un periodo de 5 o 10 años usted no solicita un crédito, como país, el Banco Mundial le regresa una cantidad de dinero. ¿Qué fue lo que pasó o qué es lo que debería de estar pasando con unos intereses que el banco le entregó al país por ahí de 300 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Entonces esa es la función del Banco de México. Después, en tercer punto, está la Organización Mundial del Comercio, o la mejor conocida como la OMC. Y también su origen se remonta a 1994 y ha tenido su sede en Ginebra, ¿no? Ahí donde están básicamente los ricos del mundo. Su objetivo principal es la apertura del comercio en todos los países del mundo, que eso sí lo ha logrado y cada vez lo logra en un mayor rango de amplitud. Y la Organización Mundial del Comercio es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos y logren la apertura del comercio, ¿no? O sea, vamos ahí al foro y en el foro, bueno, tratamos de establecer contactos y establecer alianzas entre los países para comercializar los diferentes productos o servicios que yo tengo disponibles en el territorio al cual yo pertenezco, ¿vale? Y bueno, de alguna otra manera, le permite al comercio existir y le permite a aquellas naciones pequeñitas poder desarrollar actividades de comercio. Una de las funciones de la OMC, bueno, tiene que ver con el comercio, pero el comercio fundamentado en ciertos valores como la no discriminación, que las naciones cada vez sean más abiertas a las economías y que no tengan miedo a importar y exportar, que las economías sean previsibles, esto es, que tengan una dirección y un sentido, y que sobre todo sean transparentes, ¿no? Que los recursos que se allegan o los recursos que se generan sean totalmente transparentes y no se dé a malas interpretaciones el manejo del dinero, ¿no? Como por ahí tenemos al presidente, este, por ahí se me fue el nombre, el copetón, bueno, ahorita me acuerdo seguramente. Eh, Fíjense, ya soy tan grande que ya se me olvidan los presidentes, ¿no? Bueno, ahorita recuerdo. Donde las naciones deben ser transparentes en el uso de sus recursos y de alguna otra manera deben de darlo a la opinión pública en qué, cómo y cuándo se gastaron el dinero. Las naciones deben ser más competitivas, sí, producto de un mejor esquema de gobierno y de mejores condiciones de gobierno, y de políticas públicas y de políticas monetarias y de políticas financieras, ¿no? Esto nos ayuda a ser muy, muy competitivos, ¿no? También los países, al ser más beneficiados con dinero, deben de desarrollar sus economías. ¿Esto qué quiere decir? Que tengamos mejor calidad de vida para para el desarrollo general de una nación. Y como último elemento, pero no menos importante, bueno, pues es proteger el medio ambiente, ¿no? Que hoy sí ya andan como muy preocupados de que la cosa del calentamiento global se está poniendo como peligrosa, ¿no? Aunque posiblemente ya sea
tarde, ¿no? Y de alguna otra manera los efectos se verán dentro de 30 o 40 años, a lo mejor menos, y ya las naciones tendrán la opción de resolverlo o no. Y el nombre del Nieto, perdón, por el lapsus estúpidos, pero el presidente Peña Nieto sí transparentó poco el recurso y bueno, en términos generales se robó hasta los basureros de Palacio Nacional, ¿no? O sea, de ese tamaño fue el robo que nos hizo. Y después tenemos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la mejor conocido como la OCDE, ¿no? Y este también es un órgano que nos permite establecer una cooperación internacional cuyo objetivo es coordinar las políticas económicas sociales de sus 33 países miembros, donde México es uno de ellos. Nació en 1961 y es el sucesor de la OCC, que permitía la cooperación económica entre los países. Sus miembros representan el 70% del mercado mundial y en la práctica eh, se establece que trabajen conjuntamente para lograr un mejor balance en términos económicos mundiales y establecen las políticas económicas de los años subsecuentes. Esto ustedes seguramente lo han escuchado en las cumbres del G7, ¿no? Donde en dichas cumbres se representa el 64% de la riqueza global. Entonces, los 33 países realmente pueden ser ricos o pueden mover mucha riqueza, porque son cosas de alguna otra manera diferentes, ¿no? México es un país que mueve mucha riqueza, pero no es un país rico, y Suiza es un país que es rico, pero no mueve mucha riqueza. No sé si me explique. Y entonces la OCDE tiene esa función de dictar las políticas de los años subsecuentes. Una vez que tenemos los organismos internacionales, nosotros tenemos que establecer el rol que juegan las políticas comerciales de los países. Y la política comercial en nuestro país es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes extranjeros. Por lo tanto, las políticas comerciales van a tener un vínculo entre los extranjeros, los nacionales, para producir, para vender o para exportar. Las herramientas de una política comercial restrictiva, porque puede haber, ¿no? Políticas expansivas o restrictivas, es que los países cuentan con distintas herramientas de políticas comerciales, en las cuales primero nos vamos a concentrar en las restrictivas o barreras que tienen efectos de aumentar los costos de las importaciones y dichas medidas pueden clasificarse en dos. Lo que nosotros ya vimos como barreras arancelarias, que no vamos a explicar porque finalmente es un impuesto a las importaciones, y los elementos específicos que establecen una función de la cantidad de bienes importados. ¿Qué cantidad de bienes puedo traer a un país de manera legal y de manera que el arancel no sea tan alto, ¿no? Y de alguna otra manera así va a jugar la economía de países ingresar a comercializar sus productos o sus servicios en el país. Dentro de las herramientas de una política comercial tenemos los elementos mixtos, ¿no? Donde tenemos aranceles y valores que pueden cobrar impuestos o no a determinados productos o servicios. Tenemos las barreras no arancelarias, que son aquellas que no corresponden al arancel, que esto es que son productos que entran libremente al país, producidos por un convenio comercial o un tratado comercial. Y tenemos las cuotas, de las cuales también ya hablamos, que nos establecen límites de unidades o pesos máximos a la importación de un producto durante un periodo determinado. También tenemos, perdón, las medidas fitosanitarias, que son certificaciones que se requieren a ciertos productos para salvaguardar la salud del consumidor. Por eso es que nosotros vimos que las vacunas tenían un poquito de retraso al llegar a nuestro país, porque tenían que pasar las restricciones sanitarias que se les imponen en cada uno de los países y hacer pues, los estudios correspondientes para ver si son seguros.
Claro, hay mucha mercancía que entra de manera ilegal a través del contrabando y bueno, pues ahí sí no se puede regular por parte del Estado. Las herramientas de una política comercial de apertura, como es la nuestra, eh, donde los gobiernos pueden adoptar una política comercial que le permita el libre paso a muchos productos y a muchos servicios, lo que origina una gran competencia y lo que en teoría le permite a los consumidores tener más productos y más servicios sobre de los cuales elegir. Y esto le permite al mismo consumidor ser cada vez más exigente respecto de lo que está consumiendo. Dentro del rol de las políticas comerciales, nosotros vamos a tener acuerdos de libre comercio, como el que nosotros tenemos con Estados Unidos y Canadá y el que tenemos con la Comunidad Económica Europea. También tenemos la Unión Aduanera, que es el siguiente paso al acuerdo de libre comercio, ya que supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la Unión frente a un tercero. Es decir, si México y Estados Unidos comercializan un producto, habrá un tercero que diga, ¿sabes qué? Por Canadá pasa libre el producto y no hay ningún problema, ¿no? Y estas medidas nos permiten una unión aduanera entre dos países que, bueno, de alguna otra manera comercializan productos con el fin de cubrir la demanda de sus respectivas naciones. Y finalmente, una vez que nosotros tenemos este pequeño panorama de las organizaciones mundiales financieras y los elementos aduaneros y no aduaneros o restrictivos de una economía, nosotros podemos empezar a pensar en lo que es los proyectos de financiamiento, ¿no? ¿Qué país me ofrece mejores condiciones de financiamiento? ¿Qué país puede ser el indicado para mí y qué país no? Y yo como habitante del país, bueno, ¿a qué tengo derecho? Por lo tanto, los proyectos de inversión son aquellos que requieren recursos para su ejecución y que son evaluados financieramente para ver su factibilidad económica, contrastando con la viabilidad técnica, ambiental y social y jurídica de un proyecto de inversión en el que se necesite de una inyección de recursos para concretarse, ¿no? De hecho, México el próximo año va a ajustar las termoeléctricas y va a requerir un montón de inversión, ¿no? Por lo tanto, el impacto de los proyectos de inversión debe construir, donde a lo mejor nosotros queremos construir un edificio, una bodega, un albergue, pues tenemos que establecer el ambiente social, el ambiente jurídico y el visto bueno del gobierno. Por ello, es necesario que todo proyecto de inversión se debe evaluar la factibilidad, que nos habla de la posibilidad real de que el proyecto llegue a buen destino. Por lo tanto, la viabilidad se va a manejar a través de lo que nosotros conocemos como el valor neto actual, que es un instrumento que nos asegura que la inversión va a llegar a buen destino y que vamos a poder pagar la deuda que tenemos contraída por nuestro proyecto financiero. Las fuentes de financiamiento para un proyecto de inversión pueden ser las siguientes. Primero, vamos a encontrar evidentemente a los bancos, ¿no? Que los bancos son el elemento más básico sobre el cual nosotros podríamos pedir dinero. Después tenemos a los inversionistas, gente que se dedica exclusivamente a prestar dinero en función de la viabilidad, rentabilidad, jurisprudencia de nuestro proyecto. Y también, bueno, pues de alguna otra manera también existen las asociaciones. Yo tengo el proyecto, pero no tengo el dinero. Alguien tiene el dinero, pero no tiene el proyecto. Nos juntamos y podemos empezar a desarrollar un proyecto de inversión. Y esta sería una de las formas en las cuales nosotros podríamos concretar una actividad financiera, un proyecto para, bueno, satisfacer algunas de las demandas o algunas de las necesidades que tuviéramos con la población. ¿Cuáles son las opciones del proyecto de inversión? Bueno, las opciones que nosotros tenemos, evidentemente, es hacer el proyecto, aun cuando no estemos seguros si el proyecto va a generar algún rendimiento. Tenemos la posibilidad de
hacer el estudio de impacto, de establecer el valor neto de la capitalización del proyecto y decidimos no hacer el proyecto. Y no lo hacemos porque no contamos con las herramientas técnicas ni con la estabilidad económica nacional o global para emprender dicho proyecto. Y también tenemos la posibilidad de postergar el proyecto, ¿no? Que muchas de las ocasiones es lo que sucede. Y lo postergamos por las mismas situaciones de no poder hacerlo. Y eso sería todo por mi parte. Haya sido de el agrado la información que hemos establecido aquí y no nos queda más que, bueno, pues